bueno, el diagnóstico de déficit de atención me permitió entender el por qué yo siempre veo la vida de otra perspectiva. Los diagnósticos son absolutos en el área de la salud mental. Tú no eres tu diagnóstico. Entonces lo que hacemos es un concepto de externalizar tu dificultad. Tienes 8 años, te diagnostican. Primero, ¿estos diagnósticos son para siempre? Detrás de ese diagnóstico hay una luz gigantesca, hay una perspectiva impresionante de cómo poder ver la vida de otra manera. Y brillas. Bienvenidas a Somos. Aquí hablamos de lo que vivimos, de lo que sentimos y de todo lo que vamos descubriendo en el camino. Porque entendernos es un proceso y hay muchísimo por aprender. Si te gusta lo que escuchas, porfa suscríbete, sígueme en las redes y únete a esta conversación. Vamos con todo. Bienvenidas a otro episodio de Somos. Estamos demasiado felices y emocionadas de estar acá con ustedes. Creo que el episodio de hoy va a tocar muchísimos corazones, nos va a cuestionar muchas cosas de nosotras mismas y nos va a permitir encontrar perspectivas diferentes de cómo navegar este maravilloso tema. Deo, bienvenida. Hola. ¿Cómo estamos? Súper. Dale con La todo. verdad es que estoy emocionada. El feedback que hemos recibido ha sido súper. Demasiado hermoso. Demasiado Gracias lindo. a todos de verdad por vernos, por escucharnos, Sí. por apoyarnos, por comentar. De verdad, de corazón, no saben cómo lo apreciamos porque Sí, es que en de verdad que mucho. le ponemos mucho a esto porque de verdad estamos acá es para dar y para compartir con ustedes. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Sí, y hoy vamos a tocar un tema que, acuérdense que pueden escribir un tema que quieran hablar. Por supuesto, no vamos a hablar de todos y bueno, tampoco hasta ahora nos han escrito tanto. Y por favor, escríbanos más. Exacto. De verdad. Pero esto es un tema que nos sugirieron y nos encantó. Y es, cuando uno recibe un diagnóstico, pueden pasar diferentes cosas. La primera es que niegas tu diagnóstico. O lo rechazas o simplemente te niegas a aceptarlo, ¿no? Que es un problema porque, bueno, si te diagnostican con algo, es bueno poder tomar cartas en el asunto y 100%. empezar por un camino de recuperación. Después, el segundo es que pierdes todo tipo de esperanza. ¿Para qué voy a hacer algo si igualito ya soy X cosa? Y el tercero, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, que es no dejarse definir por el diagnóstico que recibes. Entonces, ya que tú eres terapeuta, nos vamos a enfocar en diagnósticos dentro de la salud mental. Okay. Y quiero compartir una anécdota. Recibimos el feedback y no va a ser leída, sino que te lo voy a contar así como un Cuéntame la cuento. historia. Exacto. Ajá. Y resulta que es un niño, bueno, es un señor que llega a terapia, pero que cuando era niño le dijeron que tenía ADHD. En español se dice ¿cómo? Déficit de atención. Ajá, exacto. Algo así. Y a partir de ese momento recibió ese diagnóstico y a partir de ese momento su familia lo que hacía era justificar todo lo que le pasaba con, no, es que el niño tiene ADHD. Entonces, salía mal en el examen, bueno, porque es que tiene eso. Se peleaba con los amigos, bueno, es que tiene eso. Todo lo que hacía. ¿Y qué pasó? Que él también lo empezó a adoptar como que no importa lo que le pasara, tenía eso. Como Él excusa. era eso, lo usaba como excusa para no fajarse, lo hacía como excusa porque si tenía algo de comportamiento, como que se escudaba detrás de eso. ¿Y qué pasa? Que llega a terapia ya como un hombre con el autoestima bajo, llega a terapia con una incapacidad para tomar decisiones y una de las cosas que descubre es que justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que se esconde detrás de ese diagnóstico. Y gracias a la terapia y todo, se da cuenta de que él es mucho más que eso, que esa es solo una de sus características, que incluso, por lo menos en este caso, ni siquiera significa que es algo malo, más bien significa que puede ver el mundo de una manera totalmente diferente. Entonces, bueno, quiero que este episodio lo dediquemos a eso, por qué la gente puede, digamos, como que convertirse en su diagnóstico y si sí están en esa situación, cómo hacer para salir del tema. Vamos a empezar por algo supremamente importante. Y eso es lo primero que yo hago cuando alguien viene a una sesión terapéutica. Y es que tú no eres tu diagnóstico. Entonces lo que hacemos es un concepto de externalizar tu dificultad. Yo no soy déficit de atención, yo tengo déficit. Yo no soy depresión, yo tengo depresión. Yo no soy bipolar, yo tengo un desorden bipolar, ¿no es cierto? Yo lo tengo. No soy yo soy maravillosa, inteligente, querida, buena persona y tengo déficit de atención, por ejemplo, en mi caso, ¿ok? Cuando externalizamos este concepto, automáticamente tu cerebro, que está diseñado y desarrollado para protegerte, lo que dice es que, ok, un momento, ya no hay tanto peligro acá, déjame empezar a ver la vida de otra perspectiva, porque cuando te defines por esto, tu vida se limita. Y al externalizarlo, lo que encontramos son posibilidades. ¿Te hace sentido? Sí, pero empezando al principio, ¿por qué crees tú
que muchas personas, porque sí siento que es más común de lo que uno cree, se esconde detrás de ese diagnóstico. O sea, porque lo asumen como que ya, ahorita se convirtió perdón, en toda mi personalidad. Lo que pasa es que yo creo que al principio cuando tú recibes un diagnóstico, tú sientes como una sensación de, uff, ahora las cosas hacen sentido. Por eso es que yo hacía esto, por eso es que no lograba esto, por eso es que no me podía concentrar, no me podía enfocar, no podía terminar los tasks. Era como que te da como una claridad de años y años de confusión o de tú tratar de ser alguien que de pronto no lograba ser porque actuabas como cualquier persona cuando tu cerebro procesa de una manera diferente y te da una sensación de claridad. Pero después, si no entiendes que un diagnóstico no eres tú, sino es algo que tienes afuera de ti y que tiene muchísimas cosas que enseñarte y no las adaptas para poder crecer, entras en un espacio de excusas que te lleva a ser víctima de tu propia historia, que estoy segura también que tiene muchísimo que ver con quién tú eras, de dónde vienen, cómo fue usado el mensaje. Yo te voy a contar, por ejemplo, a mí me diagnosticaron a los 30 años. Entonces, imagínate, son 30 años de raspar en el colegio. Raspar significaba que, tipo, si tú pasabas la nota con 6.5 y yo llegaba a 6.35, era una fiesta. Yo no sé ni cómo me gradué de verdad de ningún lugar hasta que llegué a la maestría, que hubo un profesor que vio mi trabajo y en vez de ponerme negativo en el examen, me dijo, ven, yo te voy a enseñar cómo aprender. ¿Ok? Pero hasta ahí yo era débil, o era demasiado desconcentrada, o era perezosa, o era bruta, o nunca lo iba a lograr. Habían demasiadas connotaciones alrededor de estos comportamientos que yo decía, pronto sí soy estúpida. De pronto, la verdad, pues nunca voy a funcionar. De pronto, la verdad, nunca va a pasar una clase. ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a ir a la universidad? ¿Cómo voy a poder cumplir mis sueños si yo de verdad nunca voy a poder? Un montón de mensajes limitantes que yo llegué a buscar ese diagnóstico y al principio fue como que, wow, ok, eso es lo que yo tengo. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a continuar? Porque hasta ahorita yo era como que me tomaba mucho llegar a donde yo quería llegar. Y después dije, ok, no. Ya tengo este diagnóstico, esto me tiene que dar a mí un mapa de cómo funciona mi cerebro para yo poder hacerlo muchísimo mejor. Entonces es ahí donde tú tienes una opción de escoger o te escondes detrás del diagnóstico para poder como excusar muchas de tus acciones, o coges tu diagnóstico, aprendes a vivir con él, escúchame, detrás de ese diagnóstico hay una luz gigantesca, hay una perspectiva impresionante de cómo poder ver la vida de otra manera. Y brillas y aprendes a vivir. ¿Y cómo se hace en los casos cuando a lo mejor tú tienes esa claridad, pero la gente a tu alrededor no? ¿Me explico? Al principio están acostumbrados a esa persona que eras antes del diagnóstico. Y cuando recibes el diagnóstico, tú pasas por dos procesos. Uno es de entendimiento y el segundo es de un luto. Esta mujer que llevaba 30 años tratando de trabajar tan duro hacia todo y que las cosas le tomaban y luchaba con todas estas, eres bruta, no eres suficiente, ¿para qué tratas? Nunca vas a poder lograr tus sueños porque pues siempre vas a llegar a medias. Entonces un luto muy fuerte de esa mujer. Y la tercera parte, que no la dije ahorita, dije que son dos, pero la verdad son tres, es una reconstrucción de quien tú de verdad eres. Y en esos tres pasos, tu familia alrededor también los está viviendo. Si el primero, en donde tengo esta claridad, ¿no es cierto? Y es enfrentarte por lo menos a tus hijos con vergüenza, porque yo tuve vergüenza de quién yo era, de pronto de mi diagnóstico, y decirles, no, la verdad, no me acuerdo todo el tiempo cuando me diste los forms del colegio desde el lunes y no te lo di, y mañana tienes un paseo en el colegio y no lo firmé, y de pronto no te puedes ir, y no es porque yo no quiera, es porque mi cerebro funciona diferente. Poder explicarles un poco lo que yo soy, o que ellos a veces digan comentarios como que, no, dile a papi, no a mami, porque a mami se le va a olvidar. Me quiero morir, ¿ok? Porque de verdad duele en el corazón. Pero cuando pasas el luto y cuando te reconstruyes, pasas por un proceso de creación de sistemas, en donde si yo sé que para mí es difícil recordarme de las cosas, desarrollo un sistema para que no se me olviden. Ok, ¿y cómo lo desarrollaste? O sea, imagínate que alguien nos escucha y dice, ok, yo recibí algo, quiero desarrollar un sistema. Más o menos, ¿qué puede hacer? Primero quiero que tengas claro los pasos.
no te saltes los pasos, no te saltes ok, por eso estoy viviendo, seguro todo este luto de que vamos a enterrar a esta persona que por muchos años no lograba entender que había algo que no funcionaba bien y de verdad quién es hoy, entender sobre tu diagnóstico, ¿cierto? Cómo es que funciona tu cerebro, qué haces diferente, cuáles son tus regalos, cuáles son tus beneficios, cuáles son tus debilidades y trabajarlas. Y la reconstrucción, yo siempre lo recomiendo que lo hagan con alguien que los pueda guiar. Te voy a contar mi experiencia con la reconstrucción. Yo he tenido 2 terapeutas maravillosas en mi camino, una es Pilar y la otra es Valen, que todavía hoy en día es mi terapeuta. Y las 2 me ayudaron a aceptar un poco más este proceso sin vergüenza, sino con amor. Y yo no me pude medicar porque yo era ese 1% que la medicación tenía 100% el otro efecto. Entonces no pude usar medicación psiquiátrica, pero el que la necesite, por favor, úsela. Y hay cosas también holísticas y funcionales que funcionan. Entonces yo tuve que empezar a desarrollar sistemas de organización, sistemas de que no se me olvidaran las cosas, de dónde pongo el celular. O sea, todavía me pasa. Hoy mi hijo en la mañana me dijo, ¿otra vez estás preguntando por tu celular? O sea, ¿cuántas veces vas a preguntar? Yo le decía, hoy, te lo juro que me encantaría no tener que preguntar. Qué frustrante es que yo puse el celular en la cocina, fui al baño y no me acuerdo en qué lugar de la cocina lo puse. Entonces es muy fuerte y se ríen mis hijos de que le quieren poner un AirTag a mi celular. Jackie se burla de mí que quiere poner un AirTag. Y dije, ok, póngame el AirTag. Y después, ¿quién encuentra el AirTag? ¿Cómo llego yo al acceso al AirTag? Entonces son como que cosas de aceptación, pero ya hoy las veo con amor y con risas, no con dolor y vergüenza. Entonces, ¿cómo fue? Me hice los pasos. Yo primero empecé a identificar cuáles son mis dificultades, que a menudo cambian. Por ejemplo, si tienes bebés chiquitos, de pronto se te van a incrementar las dificultades de otra manera. Si estás muy joven y estás entrando a la universidad, vas a tener otro tipo de dificultades. Entonces yo identifiqué cuáles eran en estos momentos, cuáles eran las dificultades más fuertes. El que me acordara de las cosas, el cómo mantener la información de pronto de mis hijos organizada, cómo tener un sistema para que mis pacientes pudieran agendar, sistemas de papeleo que para mí eran importantes, horarios de trabajo, entender que tengo que dormir. Entonces yo empecé a aplicar sistemas de organización muy fuertes, que son rutinarios, que al principio mi cerebro los peleaba, no te puedo explicar cómo los peleaba, pero todos los domingos me siento por una hora a organizar el horario de la semana para ver qué cambia, qué no se me olviden las cosas, qué niño está acá, qué forma está acá, qué doctor hay acá, para poder mantener. Y se crean todos estos sistemas que a menudo no son para siempre, porque la vida va evolucionando y vas pasando de etapa de vida, pero son desarrollables. ¿Y tú crees que tú todavía, sabiendo todo esto, reconstruida, todo, te escondes a veces detrás de eso? Yo hoy no me escondo detrás de un diagnóstico. Hoy para mí mi diagnóstico fue mi espacio de libertad y recuperación de ser más absoluta. Por lo menos con mi diagnóstico, ¿cierto? Hay muchos otros diagnósticos, pero con el diagnóstico de déficit de atención me permitió entender el por qué yo siempre veo la vida de otra perspectiva. De verdad que es como literal, tú la ves de acá y yo la veo de la otra manera. Y te lo puedo decir en cosas muy chiquitas o muy banales como, por ejemplo, ya que yo empacamos una maleta y él la empaca de una manera, yo la empaco de la otra completa manera. Él saca la comida de la nevera de una y yo la saco de otra manera. Él paga una cuenta, él entra, todo, porque lo he hecho como comparación para entender nuestros 2 tipos de cerebro, porque el de Jackie es muchísimo más estructurado, organizado, el mío es completamente lo opuesto. Yo te dije, yo creo que son 2 extremos. Somos 2 extremos, ¿no es cierto? Pero eso explica cómo de verdad funcionamos de 2 maneras diferentes y cómo en mi práctica, yo siempre digo que venir a mi práctica es como una experiencia. No es una sesión terapéutica, es una experiencia porque de verdad yo veo, cuando tú vienes a hablarme, en mi cabeza está desarrollando un rompecabezas de piezas de lo que me estás diciendo. Y en mi práctica es el único lugar donde yo recuerdo absolutamente todo, detalles, momentos, situaciones, incluso viniste hace 10 años. Yo me voy a acordar de por qué viniste a mi práctica. Pero si en la mitad de la sesión yo salí a ir al baño y dejé el celular en la cocina y vuelvo a la práctica, no sé dónde está el celular. Entonces, en la práctica yo me puedo hiperenfocar en una cosa que hago muy bien, y la otra las hago average, pero pues las hago. ¿Y tú crees que para poder pasar por todas estas etapas de aceptación, de luto, de reconstrucción, hace falta tener, digamos, como que mucha claridad de quién eres, qué es importante para ti, mucha confianza? Yo creo que el quién eres, el amor propio y la confianza se desarrollan a medida de que vas pasando por estos pasos, porque lo primero que se afecta es la autoestima. Si tú por 30 años fuiste labeled
como si fueras estúpida o nunca eres suficiente o no tratas esas cosas. Perdón, ¿y si es al revés? Como el caso que te dije al principio. O sea, por ejemplo, tienes 8 años, te diagnostican. Primero, ¿estos diagnósticos son para siempre? Depende del diagnóstico. Ok. Entonces, imagínate que es al revés, ¿entiendes? A los 8 años te dan este diagnóstico y van pasando los años. ¿En qué momento, o sea, entiendes mi pregunta, en qué momento puedes generar tanta confianza en ti o qué puede hacer una persona que a lo mejor no tiene la capacidad de ir a terapia o algo para, saliendo un poquito de Sí. ADD o ADHD, Sí, no importa. o sea, cómo puede hacer para decir tipo, ok, tengo esto, no debería excusarme, pero debería entenderlo. O sea, como que cómo conseguir ese balance entre aceptarlo Me encanta. y no dejarse Sí, definir por... Me encanta esa pregunta. Lo que pasa es que primero hay un espacio de conciencia, de darte cuenta que hay algo que no está funcionando como tiene que funcionar. Y normalmente no nos damos cuenta solos. O sea, yo no me di cuenta hasta que fui Claro. mamá y dejé un día a un niño en el colegio. O sea, ¿me entiendes? Perdón, no una vez. Voy a ser honesta, pues acá, varias veces. Que me llamaron, nadie lo recogió y yo no había cuadrado quién lo recogiera. Y yo decía que yo sí lo cuadraba y eran mentiras. Entonces, las cosas no empezaron a funcionar tan bien y la vida te pone en tu camino personas, espacios, situaciones que te hacen ver algo que no estás dispuesta a ver. Y me tomó mucho. Esto no era nuevo. Yo siempre me había dado cuenta, pero pues o no tenía la educación, o no sabía, o no se hablaba, o no estoy segura. Sí. Hasta que algo estaba tan incómodo que decidí ver y entender un poco más cómo funcionaba mi cerebro para poder encontrar claridad de cómo vivir la vida mucho mejor y entender de verdad quién soy. Mira, y es imposible, siento que en todos los episodios lo vamos a hablar de una u Sí. otra manera, pero el tema de las redes sociales y del exceso de información y que ahorita todo el mundo se está como autodiagnosticando, ¿tú crees que está pasando más de lo que debería? A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que entender muy bien los síntomas porque, por ejemplo, síntomas de ADHD son súper borderline con síntomas de trauma o síntomas de ansiedad, ¿no es cierto? Te desenfocas, estás nervioso, tu memoria no funciona. Mira qué interesante esto. Estaba leyendo un artículo que decía que, o sea, era como que un psiquiatra hablando con otro, ¿no? Y le decía, no, es que le toca dar algo, le decía, tiene ansiedad, ¿no? Entonces le dice, ok, y tiene un trastorno, no se me acuerdo cómo se llama, de ansiedad. Ok, porque es que es muy ansioso. Bueno, pero... Sí. ¿Entiendes? Como que, no, es que está deprimido porque presenta síntomas de depresión. Ok, pero Ok. eso no... ¿Entiendes? Como que... 100%. Entonces como que es recordarse de que todos estos nombres en el mundo de la salud Sí. mental son como varios síntomas resumidos. Es como que en vez de decirte tal y tal y tal y tal, te digo depresión. En vez de tal y tal y tal y tal, te digo ansiedad. Entonces que muchas veces incluso lo que tú estás diciendo, se pueden mezclar unos con otros. Entonces, también dicho eso, los diagnósticos son absolutos en el área de la salud mental. Yo creo que cada situación es muy diferente y evolucionan, se mezclan. No sé si tanto puedan cambiar, pero si, por ejemplo, tú tienes un ADHD que no está diagnosticado, te va a generar ansiedad. Claro. Si tratas tu ansiedad, de pronto tus síntomas se van a minimizar un poco más, porque logras estar mucho más en paz, mucho más tranquila. Por ejemplo, hoy en día mis síntomas son súper manejables porque tengo muchos sistemas organizados. Sí. Pero desorganízame uno. Claro. Voy a contar una experiencia de una amiga, que espero que no le importe que lo cuente. Pero su hijo es chiquito y le diagnosticaron ADHD. Lo tiene, no sé si súper alto, Sí. no sé cómo se dice, pero bueno, Sí. bien presente, digamos. Y ella se metió de cabeza, investigó no sé qué y decidieron hacerle como un protocolo. O sea, con una terapeuta decidieron hacerle un Sí. protocolo en el colegio. Y el niño en verdad tenía la autoestima bajo. Creía que era tonto porque salía peor en los exámenes, no sé qué. Y lo que se dieron cuenta es que tan solo hacer un pequeño cambio como, en vez de ponerle 20 preguntas directas, sino que le daban 4 preguntas, él las contestaba, después le daban otras 4, él las contestaba. Nada más ese pequeño cambio, él empezó a salir muchísimo mejor. Pequeñitas cosas, ¿entiendes? O en vez de tener que leerse 4 capítulos de un libro que tenía que leerse, es tipo, ok, hoy vamos a leer 4 páginas, mañana, cositas así. Y la autoestima del niño ha cambiado de una manera impresionante solamente con esos pequeñitos cambios. Wow. Sí. Entonces, claro, también él tuvo la suerte, o sea, tiene la suerte el niño de que mi amiga es una mamá que en vez de negarlo o en vez de decir, y también todo el tiempo le dice tipo, lo único que tú tienes es como si tú tuvieras un superpoder. Tú puedes ver el mundo diferente. Claro, en este caso en particular, que siento que puede tener como un lado positivo,
la condición, se dice, no sé cómo. Sí. Pero me parece demasiado importante eso, pues que no dejó que eso lo definiera para nada. Uf, qué brillante, amiga. Me encanta. Ay, en verdad sí es. Qué lindo que todos podamos hacer así. Pero es un punto súper válido ese en el que sencillamente miras esa dificultad con otros ojos y cómo encuentras lo mejor detrás de todo eso que vives. No más. Mira, para cerrar el tema, ¿hay como un consejo final que quieras dejar o un mensaje final que quieras dejar? Yo quiero que cuando algo esté incómodo y estás buscando entender qué es lo que está pasando contigo, no solamente sino que entiendas de dónde viene, cuándo llegó, cómo afectó tu niñez, tu adolescencia, tu crecimiento, tus relaciones. Porque recuérdate que somos el resultado de un producto que fue criado en la niñez y desarrollamos mecanismos de defensa para poder sobrevivir. Entonces hoy a la adultez los traes. Cuando a mí me diagnosticaron, tuve que deconstruir muchísimos mecanismos de defensa que había desarrollado. Detrás de ese no soy suficiente y nunca lo voy a lograr porque soy de pronto un poco bruta, según lo que yo escuchaba, a decir, hey, soy brillante, veo la vida con otros ojos, estoy lista para dar y ayudar. Por eso te digo que es muy importante entender el qué fue lo que pasó a raíz de todo esto que no sabías, donde había mucha confusión. Y hoy con esa claridad busca maneras de vivir, no solamente una. No es que ya tienes este diagnóstico, su vida te acaba. Es más, el diagnóstico te permite volver a empezar de una manera mucho más sabia, con muchísima más conexión, mucha más claridad. Hay momentos difíciles, 100%, pero esos momentos solamente encuentras espacios de poder crecer y hacerlo mejor, que de verdad la vida es bonita, incluso cuando tienes esos diagnósticos que deben ser, algunos son muy difíciles, pero con el tratamiento correcto, la guía correcta y el apoyo correcto puedes lograr llegar a hacer cosas demasiado maravillosas. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de hoy. Gracias, Debo, por esa historia y por esas preguntas tan maravillosas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar acá. Gracias por estar aquí, por darte este espacio, por cuestionarte y por compartir este camino conmigo. Si este episodio te hizo pensar en algo, cuéntamelo en los comentarios y compártelo. No sabes de verdad qué lo puede necesitar. Nos vemos en el próximo episodio de Somos, donde seguimos descubriendo juntos cosas maravillosas. Te mando un abrazo gigantesco y nos vemos pronto.